Le damos ese fuerte aplauso al Señor por los pastores de nuestra iglesia. Gracias, Pastor Marco, por esos consejos. Y ya ustedes saben, aquí siempre hay ayuda, aquí siempre tendemos la mano, así que si necesitas alguna consejería, por supuesto, podemos contar con la iglesia. Amén. ¿Verdad que sí? Gracias a Dios por eso. Estamos hablando de tribus y de familias. ¿Cuántos hicieron la tarea que les dejó el pastor Esteban la semana pasada? 100, 0, 0, 0, 100, 100, 100. Les dijimos que les íbamos a pasar quiz. ¡Qué barbaridad! ¿Eh? No, bueno, me alegro si pudieron hacerlo, y si no, siempre hay tiempo para poder disfrutar de la familia. Entonces todavía pueden salir después de acá y se van a disfrutar. Amén. Amén. Bueno, quiero contarles que la palabra que traigo de hoy es acerca del crecimiento. La tribu crece. Pero más allá del crecimiento, creo yo que necesitamos una palabra de confianza, y eso es lo que les traigo en esta mañana, una palabra de confianza en el Señor. Todos necesitamos confiar en el Señor. Hace unos 11 años en mi casa compramos una planta preciosa, que al menos a mí me gusta muchísimo, que se llama Eucaristía. No, la otra, por favor. Que se llama Eucaristía, es esta planta que ustedes ven acá. Y esa flor nace solamente una vez al año. Una vez al año yo veo esa flor blanca y paso, veo el color, que es un blanco precioso, y me encanta. Ahora, ¿quiénes son Team Señor aquí conmigo? Yo no soy la señora de las flores, ni de las plantas, ni nada así, pero quería una planta nueva en mi casa y bueno, compré esa, ¿ok? Y ya uno sabe qué señora cuando está predicando de una planta, pero está bien, lo acepto, es parte de la vida. Así que bueno, la cuestión es que la compramos, y entonces cada vez que yo veo esa flor yo me emociono una vez al año. Imagínense todo lo que tengo que esperar para poder ver esa flor. La cuestión es que la tuvimos como por 4 años, y ya el 5.º año dejó de dar flor. 6.º año, 7.º año, 8.º año, y nada que sacaba flor. La había abonado, la había cuidado, había estado pendiente de ella y nada. Entonces, ¿qué pasó? La di por perdida. La flor, no la planta, la flor. Y entonces en el momento en que di la flor por perdida, lo que hice fue empezar a amar mi planta por sus hojas. Me estaba dando hojas, ya no me estaba dando flor, pero me estaba dando las hojas. Y entonces aprendí a amar la planta de esa manera, por sus hojas solamente. La cuestión es que un tiempo después veo yo que germina y empieza un brote de esta flor en esa planta. Yo dije, no puede ser posible, no era algo que yo estaba esperando. 4 años después de no darme una flor, germina esta preciosa flor que yo amo, la Eucaristía, y me llamó mucho la atención, y creo que Dios me habló en ese momento, porque Dios también habla en medio de la cotidianidad de nuestra vida. A veces nos suceden cosas que no parecen importantes, pero si estamos conectados con la fuente que es Dios, Dios nos puede hablar por medio de cosas tan pequeñas y tan significativas en nuestra vida. Y lo que Dios me habló en ese momento fue, Cristina, todo puede volver a renacer. Dios es el Dios del crecimiento. Y hay momentos donde nos sentimos exactamente así. Con nuestras familias o en nuestra vida personal sentimos como que no está pasando nada, como que se fue la flor, como que solo quedaron las hojas. Y hay momentos así, en el matrimonio, con los hijos, con la familia, con nuestras tribus. Hay momentos así, hay momentos de flores y hay momentos solamente de hojas. Y tenemos que aprender a pasar esas temporadas agarrados y tomados de la mano de Dios. Hay un pasaje en la Biblia, Filipenses 1:6, que yo creo que es uno de los pasajes más preciosos que existen. Bueno, uno siempre dice que todos los pasajes son preciosos, ¿verdad? Pero este es uno de los pasajes más preciosos que existen y que traen muchísima confianza a nuestro corazón. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro, puede decir conmigo seguro. Mujeres, segura. Excelente. Y estoy segura de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Qué confianza la del apóstol Pablo. Estoy seguro. En otras versiones dice convencido. En otras dice persuadido. ¿Y quién creen que convence y quién creen ustedes que persuade?
el Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo decía, yo estoy seguro, yo estoy convencido, estoy persuadido por medio del Espíritu Santo que lo que Dios comenzó en cada uno de ustedes, Él lo va a continuar y Él lo va a terminar. ¡Qué confianza! Y así deberíamos de vivir nosotros en nuestra vida. Esa debería de ser la actitud con la que nosotros vamos hacia cada reto, hacia cada desafío que tenemos en nuestra vida. Estoy seguro y segura que lo que Dios comenzó lo va a continuar y lo va a terminar. Ahora, los filipenses parecía que estaban dudando de la gracia de Dios. Y esta era la situación. Pablo les escribe en su introducción porque estaban dudando de la gracia de Dios. Cuando usualmente estamos en la temporada de hojas y no en la temporada de flores, lo que pensamos es, ya no hay gracia. Y así se encontraban los filipenses. Los mismos filipenses a los que Pablo le escribió, alégrense en el Señor. Les repito, alégrense en Él. A los mismos que les dijo en otro momento, en otro capítulo, donde les hablan, ¿saben cuál es el secreto de la paz? Piensen en todo lo bueno, en todo lo digno, en todo lo puro, en todo lo amable. ¿Y qué pasa con nosotros a veces? Que pensamos en todo lo malo, en todo lo feo, en todo lo concho. El apóstol Pablo les estaba escribiendo porque era muy probable que estuvieran viviendo en presiones y que estuvieran viviendo con ansiedad, con situaciones fuertes. Y por eso les dice, pero yo estoy seguro que a pesar de esa ansiedad que estás pasando, que a pesar de esa presión que estás atravesando, a pesar de esa circunstancia, yo estoy seguro que lo que Dios comenzó un día con ustedes, lo va a continuar y lo va a terminar. Esa es la actitud que tenemos que tener en la vida. Teológicamente, uno de los principios, y creo que el más importante en la Biblia con respecto al crecimiento, es entender que Dios es la fuente de todo. Dios es la fuente de nuestra seguridad. Y como Él es la fuente de nuestra seguridad, por lo tanto también es la fuente de vida y por lo tanto también entonces es la fuente del crecimiento. A veces lo que queremos es que todo el mundo a nuestro alrededor crezca, pero ¿qué de nosotros? Muchas cosas alrededor van a crecer cuando nosotros tomamos nuestra decisión de crecer tomados de la fuente de la vida. Si Dios es el creador, Él puede recrear también. Entonces no nos quedemos solamente en las hojas. Hay momentos sí de hojas, de temporadas, de procesos donde necesitamos simplemente pausar y contemplar a Dios y preguntar qué es lo que estás haciendo en mi vida, qué es lo que estás trabajando en mi familia, qué es lo que estás haciendo, Señor, para luego poder ver esa flor germinar cuando uno tal vez menos se lo espera. Y por eso yo creo que es muy importante apoyarnos en esa fuente, en la fuente que es Dios, que es la fuente del crecimiento. Muchas veces olvidamos que la dinámica del reino no es precisamente lidiar con los síntomas, sino con las raíces. Y nosotros como familia, como papás, como mamás, hermanos, tíos, primos, abuelos, nietos, hijos, lo que queremos muchas veces es lidiar con los síntomas de la persona. No queremos que tenga más ansiedad. No queremos que se sigan sintiendo mal. No queremos que sigan tomando malas decisiones. Por supuesto, es nuestra humanidad la que habla en esos momentos, la que siente en esos momentos. Pero Jesús me enseña que Él no trata con los síntomas. Él trata con la raíz de las personas. Jesús se metía en los rollos de las personas. No te estoy diciendo que seas un metiche o una metiche, pero es que qué increíble Jesús que se atrevía a tener relaciones profundas. Sabemos que Jesús no se casó, Jesús no tuvo hijos, pero tuvo a su tribu que eran sus discípulos. Y a sus discípulos Él los trataba
con relaciones profundas. Sus relaciones eran distintas, por ejemplo, a la de los fariseos. Lo de los fariseos, ¿qué sucedía? Tenían relaciones superficiales, reglas, principios y ahí no más. Mientras que Jesús, a pesar de ser más exigente que los fariseos, cuando uno lee los evangelios se da cuenta que Jesús era más exigente. Levantaba por completo el estándar que todos deberíamos de tener, pero Él se involucraba en esos rollos. Entonces, cuando tenemos esos principios y esos límites en nuestra casa y esas reglas que son importantes tenerlas, tenemos que hacer eso junto con la relación profunda que Jesús nos pide tener. Si no, simplemente sabe que se va a convertir nuestra casa en un centro de control. Completamente fariseico. Simplemente controlar. Y cuando hay control, nada crece. Pero cuando hay profundidad, cuando hay relación principalmente con el Señor, y después de esa misma relación parto para relacionarme con las demás personas, entonces ahí es donde empiezo a ver el crecimiento del Señor en nuestras vidas. Tenemos que ser como Jesús. Los fariseos no se metían en los rollos de nadie, simplemente imponían y listo. Jesús sí se metía. Y ese Jesús que vive dentro de vos es el que va a estar en tu casa, hablando a corazones, trabajando en las vidas de las personas que ocupás que Dios trabaje. Porque una de las cosas en las que somos demasiado buenos es que somos opinólogos. Aquí todos somos opinólogos. Sabemos qué es lo que el otro tiene que cambiar. Yo te aseguro que si volvés a ver a la persona de la par y te pregunto, ¿qué tiene que cambiar esa persona? Ay, rapidito, ustedes me dan una lista. Ay, pastora, ¿tiene tiempo? No tengo tiempo ahorita. Yo sé cómo es. Pero si te dijera, bueno, ok, ¿y qué tenés que cambiar vos? Bueno, yo sé que algunos sí son honestos y humildes y lo dicen, ay, sí, demasiadas cosas. Tranquilo, paz, respire profundo. Aquí está la fuente de vida, de paz, de tranquilidad que te va a ayudar en cada momento de tu vida para seguir adelante. Todos sabemos lo que el otro necesita cambiar. Mi pregunta es si lo sabemos a nivel espiritual. Porque a nivel natural es muy fácil decir a esta persona lo que tiene es esto, o pasa esto, o esta puede ser la raíz, o estos son los síntomas. Pero una de las cosas que he aprendido a lo largo del tiempo es que debemos de discernir los procesos de Dios en la vida de los demás. Y el discernimiento es algo que no se da de la noche a la mañana. No estoy hablando del don del Espíritu, estoy hablando del proceso en el que aprendemos a discernir, a escuchar la voz de Dios, la obra de Dios que comenzó en algún momento, que está continuando y que va a terminar. Eso es lo que tenemos que discernir. Entonces, con nuestras familias, con nuestros hijos, pareja y demás, lo que tenemos que preguntarle al Señor es, Señor, ¿qué estás haciendo en la vida de esa persona? Y usted mismo no se va a responder nada. Porque eso es lo que pensamos cuando solo hay hojas. Nada. Ay, tan sabelo todo. Nos pasa también. Tenemos que entender que en ese discernimiento podemos darnos cuenta qué es lo que está haciendo Dios. Señor, ¿qué estás trabajando en la vida de esa persona? Esa es de mis oraciones principales. Y no les digo que siempre llega uno al punto, pero trato de darme cuenta, Señor, ¿qué estás haciendo en la vida de esa persona? ¿Cómo puedo aportar a lo que tú estás haciendo? ¿Cómo puedo aportar a la vida de mi esposo, a lo que tú estás haciendo en la vida de mi esposo? ¿Cómo puedo aportar a lo que tú ya estás haciendo en la vida de mis hijos? ¿Sabe por qué? Porque si no, a veces tenemos un mal de arreglavidas. Y creemos que somos nosotros los que tenemos que trabajar y decir y decir y decir hasta cansar. Y nos olvidamos que Dios es el que trabaja. Que Él es el alfarero. Él es el que forma. Él es el que hace. Él es Dios. Es el Dios soberano. Es el Dios que todo lo sabe, que todo lo entiende, que todo lo ve.
Y por lo tanto, Él ve el cuadro completo que nosotros no podemos ver. Nosotros solamente con nuestros seres queridos y diferentes personas podemos ver una parte de ese cuadro y hacer muchísimas suposiciones, con nuestra limitación, con nuestra capacidad que es finita. Pero el Señor no. El Señor ve más allá de donde nosotros vemos. Y el Dios soberano es el que quiere acercarse a nuestra vida para decirnos, es por aquí o es por allá. El Espíritu Santo nos puede ir guiando para saber que si esa persona está en un tiempo de quebrantamiento, pues le oro al Señor, fortalece en medio de ese quebrantamiento a mi familia o a ese ser amado, porque a veces sí necesitamos ser quebrantados. En otros momentos tal vez es Dios revelándose como el Dios sanador o como el Dios proveedor, y entonces ahí, en lugar de decir, ay, ya, deja de creer, estás orando mucho, porque discierna. No deshonremos la fe de la gente. A veces nosotros no discernimos y no nos damos cuenta que tal vez es el Señor cultivando esa fe en la vida de la persona. Sabemos y entendemos que nuestra fe está puesta en la persona de Jesucristo, claro que sí, pero también la fe empieza a mover montañas en la vida de mucha gente. Y lo que hacemos es deshonrar la obra de Dios que está haciendo en la vida de otra persona, que tal vez le está enseñando que sí, el Señor sí puede mover montañas. Espíritu Santo, es lo que tenemos que preguntarle, ¿qué estás haciendo en la vida de aquellos que amo? ¿Y qué estás haciendo en mi vida, Señor? Necesitamos vida de oración, necesitamos vida en comunidad, porque en esa comunidad también es que nuestra fe se va moldeando y vamos aprendiendo, y entonces podemos tener conversaciones tan significativas cuando nos ponemos a discernir lo que Dios está haciendo en la vida del otro. A veces nos damos cuenta que no es que esa persona es mala, sino que tiene muy pocas herramientas para la vida. Y entonces ya uno sabe, mira, lo que ocupa es tener otras personas, ya sea profesionales, ya sea los pastores, ya sea una comunidad, ya sea un discipulado, para que pueda aprender de esas herramientas, para que pueda ser mentoreado. No quiere decir que es una persona mala. Tal vez no tuvo modelos en su vida y ocupa aprender cómo se es papá, cómo se es mamá, cómo se es esposo, cómo se es esposa, cómo se es hijo. Relaciones profundas que me enseñan a crecer y que le enseñan a los míos a crecer. Pero obviamente eso se tiene que hacer con discernimiento. Digan conmigo, discernimiento. A mí me gustó como Jesús, bueno, me gusta, no me gustó, me gusta, cómo Jesús lidió con discípulos, como un Pedro impulsivo, pero que le dio oportunidad, que aprendió de sus errores, porque sí, Pedro aprendió de sus errores y horrores. Eso es una relación profunda. O Santiago y Jacobo, que en su momento también eran súper subidos y andaban queriendo echarle fuego a todo el mundo, porque a veces nos creemos más que los demás. Es muy fácil. Yo soy más espiritual, yo soy esto, yo soy el otro, y entonces queremos que ojalá Dios haga con todos nosotros así, que queme a todo aquel que no está conforme a mi voluntad, no a la del Señor, a mi voluntad. Y Jesús en ese momento confronta y dice la verdad: hey, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes no entienden el corazón con el que están diciendo eso. Y a veces queremos que Dios mate a todas las comunidades que no están conforme a la palabra de Dios. Al contrario, Señor, trae vida a esas comunidades, que puedan tener una revelación de quién eres tú, que puedan aprender de tu palabra, de lo que tú haces, de lo que tú puedes. No nos gusta aquellos que opinan diferente a nosotros, pero saben que en la familia tenemos que dar espacios también. No podemos anular la voz de los demás. Pueden pensar diferente y tal vez de una manera errónea, pero hay que dar espacio. Simplemente no decir, no, eso está mal, aquí no se va a hablar de eso. ¿Por qué no escuchas? Tal vez en medio de esa conversación el Espíritu Santo empieza a hablar
empieza a trabajar por medio de esa conversación, donde la presencia de Dios, te aseguro que está ahí. ¿Por qué? Porque vos estás ahí. Porque el Espíritu Santo vive en vos. Y a veces simplemente aquí es todo callado, nadie habla de eso, todo perfecto, pura imagen, pensamiento de fariseo, religiosidad. Necesitamos ser como Jesús. Que cuando un Tomás vino dudando acerca de la fe, que necesitaba evidencias, porque también hay personas que necesitan evidencia para su fe. Diferentes tal vez a como uno piensa. Pero Jesús lidió con un Tomás. Y muchas veces vamos a tener que lidiar con las personas que amamos, que nos van a decir, yo ocupo evidencia. Bueno, pídasela a Jesús, eso sí, ahí usted se sacó un poquitillo, si no tiene la respuesta, pedísela a Jesús. O vamos y hablamos con el pastor Esteban. Ya lo embarqué de una vez. Necesitamos dar espacio de crecimiento, espacio a la duda también para crecer. Tener ese espacio para equivocarse. Se pueden equivocar en tu familia. No estoy diciendo que anden saltando de equivocación en equivocación, pero la equivocación es parte de la vida y lo importante es aprender de ella. Pero si todo el tiempo entonces pasas señalando esa equivocación que tuvo, jamás van a poder crecer, porque los vas a estar poniendo en una situación donde se van a recordar, soy una equivocación, me equivoco todo el tiempo, en lugar de ver que hay un Dios de oportunidad que todos los días nos da nuevas misericordias. Decisiones familiares. ¿Las toman en conjunto o siempre es una sola persona la que toma todas las decisiones? No podemos monopolizar las decisiones de un hogar. Tenemos que tomar en cuenta las voces de todos. Entiendo que hay diferentes temporadas, diferentes etapas donde tal vez unos por X o Y razón no pueden opinar, no pueden decir lo que quieren o lo que se debería de decidir. Pero todos tenemos voz y voto en una casa. Se puede aprender sabiduría cuando tomamos decisiones en conjunto y cuando no es solamente una persona que dice, no, es que aquí se hace esto y punto. Bueno, explíquemelo y punto. Hay momentos donde sí, yo los entiendo, yo soy mamá y mis hijos saben. Hay momentos donde uno simplemente dice, no, ¿por qué? No, ¿por qué no? Ya, ¿por qué no? Ya. Deja de preguntarme ya. Pero qué importante es tomar en cuenta la voz de otros, la opinión de otros, el cómo otros están viendo, su perspectiva acerca de cómo se están manejando las cosas, la familia, cómo estás en tu caminar. Me pregunto si podemos corregir al que siempre corrige, porque a veces el que siempre corrige no le gusta ser corregido. No sé si les ha pasado. Es como que a veces pasamos con corazones ofendidos en nuestra casa, en nuestra familia, con las personas que amamos. Es que escuche esto, es con las personas que amamos. Las amamos. Quiero recordárselo. Usted ama a esas personas. No vivamos con corazones ofendidos. Y preguntémonos, yo sé que al principio, cuando uno inicia en todo este pensamiento, estas preguntas de, ¿será que estoy viviendo con ofensa en mi corazón? Yo sé que al principio es difícil, pero tenemos que preguntárnoslo. Eso que me dijo me ofendió, ¿por qué me ofendió? Hay momentos donde sí, donde es una ofensa al propio y ya uno simplemente se sacude y listo y lo lleva al Señor. Pero hay otros momentos donde sí te están dando una buena corrección o sí te están diciendo acerca de algo que debes de cambiar. Y necesitamos recibirlo con un corazón humilde de parte de Dios. Porque si no hay humildad, tampoco hay crecimiento. Necesitamos aprender a crecer nosotros para que las personas a nuestro alrededor también crezcan. Por eso me gusta tanto. Pero yo estoy segura que lo que Dios comenzó lo va a continuar y lo va a terminar. Tres acciones de Dios que reflejan una sola palabra: procesos. Procesos.
es muy probable que las personas que amas estén cada una en un proceso. Y eso requiere amor, y eso requiere paciencia, y eso requiere del Espíritu Santo todos los días en tu vida, para que puedas estar seguro que lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar. Y qué importante es respetar los procesos de Dios en la vida de alguien más. A veces simplemente porque amamos y tal vez no sabemos o no tenemos la sabiduría para manejar esos procesos, simplemente queremos pasar por encima los procesos de los demás. Tal vez alguien está teniendo una situación difícil de pérdida, tal vez alguien está más perdido que quién sabe qué, y lo que ocupa es que la gracia de Dios le llegue a encontrar ahí donde se encuentra. Pero queremos simplemente como anular esos procesos y no los respetamos. Hace varios años, mis hijos fueron a una excursión, a un mariposario, fueron por medio de la escuela, y en ese mariposario les regalaron unos capullos. Y cada uno se vino con su capullo lindísimo, felices, y nos dijeron las maestras, esta semana crecen las mariposas. Bueno, nacen las mariposas. Y entonces esa misma semana nació la mariposa de Mati, era cuando estaban ahí chiquitillos, y entonces Mati estaba feliz con la mariposa, y bueno, ya después la dejamos volar. La de Vale, nada que nacía. Entonces ya el lunes yo le iba a preguntar a la maestra, a ver qué fue lo que pasó con la mariposa que le dieron a mi hija. No, no es cierto. No soy ese tipo de mamá, en serio. A veces. Entonces el lunes que llegamos a la escuela, recuerdo que la profesora lo que nos dijo fue, nos dijeron que máximo el lunes, o sea, hoy tiene que nacer, de hoy no pasa, porque yo estaba como, nos dijeron que esta semana, y la pobre chiquilla estaba feliz, ¿verdad? Ya estaba deseando ver a la mariposa. La cuestión es que el lunes no nació. Pasa martes, pasa miércoles, pasa jueves, pasa viernes. Y nada que nace la mariposa. Yo me fui a tocar el capullito, ustedes han visto, si lo van a hacer, háganlo con delicadeza, por favor. Yo toqué ese capullito a ver si se movía, porque si hay vida, de hecho se mueve un poquitito, no sé si ustedes lo han visto, pero yo tocaba el capullito, casi que le hago así, y nada que se movía, y yo estaba preocupada y yo decía, Dios mío, ahora ¿cómo le digo a Vale que esta no va a nacer? Yo estaba preocupada porque precisamente hace unas semanas, en ese tiempo, habíamos perdido una perrita. Y entonces sabía que había sido duro para todos, principalmente para ellos, y ahora la mariposa. Entonces yo estaba, ay Señor. Bueno, la cuestión es que entonces yo le dije a Esteban, ya tenemos que hablar con ella, tenemos que decirle que la mariposa no nació, no va a nacer. La cuestión es que en medio de eso ya pasó el día y viene Valeria corriendo feliz. Mami, papi, nació la mariposa. No puede ser, por dentro yo estaba, no puede ser. Y nació la mariposa. Unas alas preciosas, azules, no era una morfo, pero era preciosa. Preciosa, grandota. Y Dios me habló por medio de eso, que es algo cotidiano también. Y Dios, lo que puso en mi corazón fue que aunque el proceso sea largo, no quiere decir que vaya a ser menos hermoso. Muchos de nosotros estamos en procesos. Muchas de nuestras familias y de las personas que amamos están en procesos. Y lo que quiero recordarte es que aunque ahorita solo estés viendo hojas, llegará el momento en que sí podrás ver esa flor. Porque Dios es un Dios fiel. Y cuando digo que es un Dios de fidelidad, es un Dios que lo que comienza lo termina. Que no es un Dios que le gusta dejar las cosas a medio palo, porque sabe que si algo tiene Dios en nuestra vida, se llama compromiso. Y la Biblia nos lo enseña, por ejemplo, en Jeremías 18, cuando vemos a este Dios alfarero que está trabajando ese barro que se llama vida en cada uno de nosotros. Y vemos cómo Dios, ahí nos lo cuenta Jeremías 18, está formando ese barro y muchas veces está así con nuestra casa, con nuestra familia, con nosotros. Y cómo ese mismo barro se deshizo en sus manos. Y la misma Biblia eso nos lo muestra.
que Dios no desecha entonces ese barro como hacemos todos nosotros los seres humanos. Que está bien, somos humanos, no nos toca ser Dios. Pero Dios jamás va a desechar el barro que Él creó. Y que en el momento en que ese barro se deshace en sus manos, el Señor lo vuelve a hacer. Se toma el tiempo de volver a recrear en la vida de las demás personas. Se toma el tiempo para decir, no funcionó, pero va de nuevo. Va de nuevo. Va de nuevo. Y lo que te quiero decir de parte del Espíritu Santo con respecto a aquellos que amas y que tenés en sus oraciones y que has hecho muchas oraciones por esas personas, te aseguro que Dios está diciendo, va de nuevo. Va de nuevo. No es tu responsabilidad ser alfarero, no es tu responsabilidad ser alfarera. Soy yo con mi mano haciéndolo de nuevo. Qué confianza en el Señor. Qué confianza. Estoy segura que lo que Él comenzó, Él lo va a seguir y Él lo va a terminar, porque Él es un Dios fiel.